Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. El día de hoy tenemos un tema que particularmente es importante en este momento porque se trata de lo que se llama medicina del viajero. En el área de medicina del viajero, que ha crecido dramáticamente por el gran número de personas que viajan en la actualidad hacia remotos y exóticos destinos. Aproximadamente 600 millones de personas cruzan las fronteras internacionales anualmente. Sin embargo, estudios revelan que solo el 8% busca orientación en la prevención de la salud previa al viaje. Esta información debe ser realizada por personal médico capacitado y conocedor del complejo y dinámico cambio de la epidemiología de las enfermedades infecciosas a nivel global, cambios en los patrones de resistencia a los medicamentos y el ascenso en el número de viajeros en condiciones crónicas de salud. Debe analizarse cuidadosamente y orientar al viajero sobre los riesgos de adquisición de enfermedades, las vacunas que son necesarias, algunas que son requeridas legalmente y otras sugeridas, prevención del paludismo y consejería previa al viaje para mantener la salud durante el recorrido, insistiendo en los puntos siguientes. Sobre los conceptos básicos que son la morbilidad, la mortalidad, la incidencia, la prevalencia, la distribución geográfica de enfermedades y factores de riesgo potenciales. En relación a las vacunas, los conceptos básicos y principios, cuáles son las vacunas vivas e inactivadas, la respuesta inmune, conocimiento sobre la conservación, transporte y desechos de las vacunas. ¿Qué tipos de vacunas? Sus indicaciones, contraindicaciones, rutas de administración, cantidad de dosis, duración de la protección, inmunogenicidad, eficacia, eventos adversos probables y el tipo de medicamentos adecuados en caso de que haya una reacción a las vacunas aplicadas. Los siguientes pasos se sugieren para determinar los requerimientos de vacunación. Los viajeros deberán ser avisados de proporcionar su itinerario en la secuencia de los países que van a ser visitados. El tiempo de su estadía en cada lugar también deberá ser considerado. Y para conocer las regulaciones internacionales de salud, los periodos de cuarentena de la fiebre amarilla son de 6 días. El profesional de la salud autorizado para aplicar las vacunas correspondientes debe conocer los requerimientos necesarios para la vacuna de fiebre amarilla y la profilaxis contra la malaria, y de esa forma determinar si debe de ser vacunado él o no, o la viajera. Ya que en algunos países requieren la vacunación contra la fiebre amarilla, solo si los pasajeros llegan de un área infectada, se debe conocer el mapa geográfico epidemiológico mundial. La mayoría de las vacunas no son requeridas por las normas de regulación sanitaria internacional, pero son recomendadas para proteger la salud de los viajeros. Es de interés mundial considerar vacunar a los y las viajeras contra las siguientes enfermedades: tétanos, difteria y tosferina celular. Por cierto, el día de antier, hoy estamos a día 19 de febrero, el día de antier, acaba de llegar un documento de información sobre la primera muerte infantil con el caso de tosferina. El sarampión, la rubiola, la parotiditis, la hepatitis A y la hepatitis B, la fiebre tifoidea, la varicela, la rabia, la fiebre amarilla, la meningitis por meningococo, la influenza que tantos destrozos ha causado. Para aquellas otras enfermedades que no existan vacunas, los cuidados preventivos específicos y los medicamentos son necesarios. Los viajeros de alto riesgo o potencial riesgo, como son niños, mujeres embarazadas, aquellos inmunocomprometidos y con enfermedades crónicas, requieren también de asesoría profesional. Los lineamientos de regulación sanitaria internacional adoptados de la Organización Mundial de la Salud bajo ciertas condiciones
requieren la aplicación y la expedición del Carnet Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Hay un modelo de certificado internacional contra la fiebre amarilla autorizado, y esto sí es sumamente importante, porque si no se lleva el tema, no se lleva el documento oficial, las condiciones de seguridad para el traslado de las personas en los países que lo requieren pueden generarle muchos problemas. Hay dos, uno que es en francés y otro que es en inglés, estos autorizados por la Organización Mundial de la Salud. En México existe el Departamento de Sanidad Internacional, que es una oficina de enlace de las unidades de sanidad internacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuál es la función principal de esta? Es dar cumplimiento a la Ley General de Salud en materia de sanidad internacional y al Reglamento Sanitario Internacional, con la finalidad de aplicar las medidas preventivas para aquellas enfermedades objeto de control sanitario internacional: fiebre amarilla, peste, cólera, paludismo, sarampión, influenza pandémica y aquellas otras que determine la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y con esto reforzar la respuesta mundial a la propagación internacional de enfermedades en el área de su competencia. Previniendo la entrada a nuestro país de enfermedades exóticas, consideradas como tales cualquier enfermedad nueva o no existente en el país, con la finalidad de evitar brotes epidémicos que pongan en riesgo a la población, esto a través de la entrevista, identificación y registro de pasajeros provenientes de países reportados por la Organización Mundial de la Salud, con zonas endémicas o presencia de brotes de enfermedades de vigilancia y control epidemiológico internacional. También dar cumplimiento a la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la llegada, salida y disposición de órganos, tejidos, cadáveres, restos humanos, enfermos, sangre y sus derivados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y demás que se fijen en los tratados internacionales. Sanidad Internacional es la encargada de aplicar las políticas que en materia de sanidad internacional y medicina preventiva se dan para el manejo de inmigrantes y emigrantes que transitan en los puertos de entrada y salida del país. Los servicios de sanidad internacional dependen de los servicios de salud pública del Distrito Federal y trabajan en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, con base en el Reglamento Sanitario Internacional y las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estas áreas son las responsables de llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades epidemiológicas erradicadas en control y eliminación, así como las enfermedades emergentes. El fundamento legal de esto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud, en su reglamento de la Ley General de Salud en materia de sanidad internacional, el Reglamento Sanitario Internacional, las normas oficiales mexicanas y los tratados, convenios internacionales y demás disposiciones aplicables. ¿Cuál es el objetivo de esto? La Unidad de Sanidad Internacional tiene como principal objetivo dar cumplimiento al reglamento en materia de sanidad internacional en el área de su competencia, previniendo la entrada a nuestro país de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica internacional o enfermedades cuarentenales que pueden dar inicio a brotes epidémicos que pongan en riesgo a la población. En los estados de la República que están autorizadas para la aplicación de esta vacuna, en Jalisco está solamente Prevenir Centro de Vacunación y Medicina Preventiva, que nosotros estamos situados en José Guadalupe 1, 2185 de la Colonia Americana, en Guadalajara, y el teléfono es 33, con el 33 que es la LADA, 3615-9268. En Nuevo León es la Fundación VAX de Monterrey, en Chihuahua la Clínica Médica Internacional, en el Distrito Federal el Centro de Salud Dr. Ángel Brioso Vasconcelos y el Instituto Nacional de Nutrición Clínica del Viajero en la zona de hospitales.
La Ley General de Salud menciona que en su artículo 44, que las personas que pretendan internarse al territorio nacional procedentes de áreas infestadas de fiebre amarilla deberán presentar certificado de vacunación vigente, expedido por la autoridad sanitaria del país de origen en los modelos autorizados internacionalmente, sin tener en un momento dado el riesgo de tener alguna consideración y que se puedan detener. Las recomendaciones en vacunación son para controlar las enfermedades de la comunidad y proteger al propio viajero. Es muy importante la vacunación que se adquiere mediante la vacunación, es decir, con esto nos vamos a prevenir, y recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Los siguientes países, destinos de las líneas aéreas, por ejemplo, en este caso como Varig de Brasil, para las personas precedentes tienen que tener vigente la tarjeta internacional de vacunación. Son Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú y México, y cada vez está más globalizado toda la problemática de las enfermedades, del control de las enfermedades. Hay unas zonas también geográficas de prevalencia de la hepatitis A, en las cuales casi toda América del Sur y México y Centroamérica estamos dentro de ese proceso. En enfermedades como hepatitis B, que hay más de 350 millones de portadores, y lo más grave de esto es que una tercera parte de ellos no conoce que son portadores de la enfermedad. El dengue, que es una enfermedad que está trayendo demasiada problemática también, hay una parte muy importante, como ustedes pueden estar viendo en este mapa de distribución en el mundo, pueden estar viendo este tipo de datos. También la malaria o paludismo, hay infinidad de casos como esto. Se menciona que México y realmente nosotros tenemos un país muy libre de esto, a pesar de que se nos ubica como países portadores de la enfermedad. Hay una situación muy importante que en África también ha habido unos cambios. Aquí lo que les estoy mostrando es unas partes de la prevalencia de la fiebre amarilla, pero se ha ido haciendo un poquito más evidente en otros países también. En las Américas también tenemos Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, que también está dentro de todo este proceso, y no hace mucho tiempo se presentó un caso también en Argentina. Por lo que yo les digo que no espere más, que aconseje a los viajeros que se vacunen a la brevedad posible. No hay que olvidar que muy pronto será el Mundial de Fútbol en Brasil, por lo que les pido que se protejan y eviten tener un problema bastante serio.